5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Hoy es el último día de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, un día clave para el gobierno que tiene las horas contadas para lograr la aprobación de los proyectos pendientes como la reforma a la salud y la reforma política. La reforma a la salud tendrá su última oportunidad en la Cámara de Representantes en las sesiones extraordinarias mañana, martes, y se extenderán hasta el próximo jueves. El Parque Nacional reabrirá hoy sus puertas al público luego de la salida de la comunidad en Berá. La alcaldía culminó las labores de restauración de las instalaciones e instaló el alumbrado navideño. La inversión de las restauraciones fue cercana a los 2.000 millones de pesos. Entre tanto, el distrito denunció que en la Unidad de Protección Integral La Florida, en Bogotá, un joven de 16 años de la comunidad en Berá, Chamí, habría sido víctima de castigo físico cepo. Este castigo consiste en colocar al niño en una estructura de madera que inmoviliza las manos o los pies, dejándolo en esa posición durante varias horas. Gobiernos centrales, obreras y empresarios se reunirán nuevamente para tratar de llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo para el próximo año. Ayer se venció una de las primeras fechas para lograr un consenso. La fecha límite para que el gobierno nacional expida el decreto reglamentario con el valor del salario mínimo para 2025 es del 30 de diciembre. En Ayapel, en el sur del departamento de Córdoba, manifestantes incendiaron la oficina de Afinia en protesta por la interrupción del servicio eléctrico durante más de 15 horas. Solo se registraron pérdidas materiales, mientras que los trabajos en la subestación Cerro Matoso finalizaron con éxito. Gremios del sector energético y gas enviaron en las últimas horas una carta a los ministros de Minas y de Hacienda para dialogar sobre las consecuencias de la no aprobación de la reforma tributaria. Aseguran que estaría en riesgo la prestación del servicio, sobre todo para estratos 1, 2 y 3. La carta fue firmada por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, entre otros, que advierten que si el gobierno no cumple sus compromisos, se podría presentar un impacto en las tarifas a los usuarios. El ejército denunció el asesinato de 3 soldados profesionales en los municipios de Zulia, en norte de Santander, La Llanada de Nariño y en la vereda San Luis de Ituango, en el departamento de Antioquia. Los hechos se atribuyen al ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, respectivamente. Fue capturado en Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, alias el Negro Nicolai, segundo cabecilla del frente Marco Aurelio Buendía de las disidencias de las FARC. Es uno de los delincuentes más buscados por ataques a la fuerza pública y al asesinato de líderes sociales en el país. El gobierno nacional y las disidencias de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia llegaron a un acuerdo para la implementación de un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos. Daniela Gómez, la viceministra de Defensa, renunció al cargo, aunque se mencionan motivos personales. Se espera que Gómez permanezca en el puesto hasta finales del mes de diciembre. 2 graves accidentes se reportaron en las últimas horas en vías del departamento de Antioquia. En el caso más grave, 2 personas murieron y 6 resultaron heridas por el volcamiento de una chiva en la autopista norte en jurisdicción del municipio de Girardota. Hay alerta por 14 menores quemados con pólvora en el Valle del Cauca, la mitad de ellos en Cali. En las últimas horas, las autoridades pidieron a los padres de familia acudir de inmediato a urgencias y no atender las quemaduras de manera casera. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 5:33, bienvenidos a quienes se van sumando también a nuestro canal de YouTube. Ya nos vemos aquí también en Mañanas Blue. Un gusto estar con ustedes en este lunes 16 de diciembre. Ahí en Bogotá, 10 grados de temperatura, operan con normalidad todos los aeropuertos del país. Las noticias y también los temas de conversación en redes sociales. Giovanni Quintero. Camila, muy buenos días. 3 temas acaparan la atención esta mañana en redes sociales. El primero, Nacional y América amanecen siendo tendencia, lamentablemente no por lo deportivo, sino por los graves disturbios que se vivieron anoche en el Estadio Pascual Guerrero en la final de la Liga Betplay. Los videos más virales esta mañana se relacionan con ese bochornoso hecho que ustedes reportaban más temprano, en el que tuvo que intervenir la policía. Y ahí estamos viendo también en el canal de YouTube cómo comienzan esas peleas, primero con unos hinchas, Giovanni, que se meten a la cancha, y luego en la tribuna entre los mismos hinchas del América de Cali. Pero además lanzaron bengalas hacia la cancha, y eso es parte de los videos que se ven en nuestro canal de YouTube y por supuesto en BlueRadio.com. El partido iba 0-0, pero con este resultado Nacional se coronaba campeón de la liga, dado que el partido en Medellín había quedado 3-1.
América, en el Pascual Guerrero, hacen parte de estas principales tendencias a esta hora Una de la y mañana. otra vez que se repiten estas imágenes, esta mañana sabremos sanciones para los hinchas del América, para el equipo, incluso para el estadio, producto de lo que pasó. El segundo tema, Camila, relacionado, y es que se ha movido mucho en redes sociales, pero pues que tampoco tiene que ver con lo netamente deportivo, y es que Carolina Castaño, la esposa de Edwin Cardona, jugador del Atlético Nacional, publicó en sus redes sociales un polémico mensaje el pasado sábado. Un día antes del partido se hizo viral una publicación en que la esposa del jugador Edwin Cardona envió un mensaje que fue entendido como una indirecta para el jugador. Una excursión de mozas, Sí, dijo ella. aseguró en 2 historias en su cuenta de Instagram, que son las más movidas en Colombia en este fin de semana, cuando hablaba de mozas. Leo literalmente el mensaje: se avecinan grandes finales del fútbol colombiano y con ella una nueva excursión para ir a los partidos. Excursión de mozas, las mismas que tras de que les dan boletas, camisetas, plata, ropa y placer, quieren ir de titulares a los viajes. Y este es un tema personal, al parecer esa relación se acabó, Giovanni, pero convertido todo esto en un tema de interés nacional, porque ella antes del partido habla de una excursión de mozas, pero eso pareciera ser un problema íntimo del jugador y ahora su exesposa, porque muchos dicen eso terminó. Eso terminó. Otro tema que terminó por cuenta de las redes sociales es el nombramiento de Daniel Mendoza y su renuncia a la embajada de Tailandia, justamente por la tormenta que se le armó en las redes sociales. Y finalmente le tengo un bonus, un tema adicional que se mueve ya en redes sociales, y es que hoy es 16 de diciembre, comienza el desfile de buñuelos y natilla, comienzan las novenas. Hoy comienzan las novenas y por eso también la conversación en redes sociales. ¿Usted está listo para ver lo que significan las novenas? Que es comer más, comer buñuelo, la natilla, lo propio de esta época. El ejercicio comienza en enero, entonces por ahora... Bueno, pero Giovanni, hoy no solo inician las novenas, que es verdad, hay programación especial en los parques, por ejemplo, de Bogotá y de las principales ciudades del país. Se convierte también en un evento y una celebración de familia, sino que hoy también es un día decisivo para 2 hechos, uno político y otro económico. Hoy se acaba el plazo, es el día definitivo para saber si hay acuerdo en el aumento del salario mínimo de 2025. Hoy es la última oportunidad para que el gobierno, junto a las centrales obreras, es decir, los trabajadores y también los empresarios, definan el aumento del salario del próximo año. Si no ocurre hoy, será el gobierno, el presidente de la República, vía decreto, el que defina el incremento. El problema es que las posiciones siguen muy distantes. La CUT, con su presidente Fabio Arias, insiste en un aumento del 12%. Aquí estamos frente a 3.700.000 colombianos que están esperando el resultado final de esta negociación. Aumento de ingresos de los trabajadores y reducción de las tasas de interés sería un aspecto muy positivo, muy progresivo y muy virtuoso. Mientras muchos estamos en la novena con los buñuelos y las natillas, los empresarios insisten en que debe ser un aumento más mesurado. No se ponen de acuerdo tampoco los empresarios en el porcentaje que debería ser el alza del salario mínimo. Solo Acopi, las pequeñas y medianas empresas, ha destapado su carta, un aumento que propone del 5.2%. Entonces el 99.5% del tejido empresarial de Colombia. Ese tejido empresarial está representado, mire usted, en el 95% por microempresas. Es decir, empresas que no tienen más de 10 trabajadores y que en promedio tienen 4 trabajadores. Si el aumento de salario mínimo no se concreta hoy, será el presidente Gustavo Petro el que lo defina por decreto, y él ya anticipó en sus redes sociales que como no hubo reforma tributaria, se cayó en el Congreso y no es claro el futuro de la reforma laboral, entonces a los trabajadores se les debería compensar vía salario mínimo. Por eso puede ser un incremento mayor y es lo que no quieren los empresarios. Ahí está la puja, una reunión, una mesa de concertación que se retoma esta mañana. Y les decíamos, también es un día clave en temas políticos, porque hoy es el último día de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, día clave para salvar, entre otras cosas, proyectos como el de transfugismo, la reforma política y, claro, definir qué va a pasar con la reforma a la salud. El viernes pasado, el Senado no pudo votar en la plenaria la reforma política, un proyecto que para el senador Ariel Ávila ya está agonizando y es prácticamente imposible que se salve hoy, último día de sesiones ordinarias. Entonces se logró avanzar en el sentido de que varios debates lo dieron, como el Sistema General de Participación, la reforma a la justicia, la jurisdicción agraria, pero otras están a punto de morir.
Eso mismo pasa con la reforma política, que prácticamente tiene lunes para vivir siempre y cuando el Senado apruebe el texto de Cámara. Es que la reforma política solo se puede aprobar hoy porque no puede ir a sesiones extraordinarias. Por eso solo tiene hasta hoy para ser aprobado por tratarse de un acto legislativo. Distinto el panorama a la reforma a la salud, que se convierte en el único proyecto por el que el gobierno citó a sesiones extraordinarias. A partir de mañana y hasta el próximo jueves, el gobierno intentando salvar a última hora la reforma a la salud. Jessica Gutiérrez. Muy buenos días. El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el decreto 1487, mediante el cual convoca a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias del 17 al 19 de diciembre. Según el documento, durante estas sesiones solo se discutirá la reforma a la salud, que se encuentra en su segundo debate, pues la Cámara se concentrará en el estudio de esta iniciativa con el objetivo de lograr el mayor avance posible antes de finalizar el año. Ante esto se pronunció el representante Andrés Forero. Después de maldecir a los congresistas por el hundimiento de su inconveniente reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro ha decidido convocar a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias para tratar de pupitrear su reforma a la salud. Esto a pesar de las críticas que ha recibido de parte de médicos, académicos y sobre todo asociaciones de pacientes. Y es que el gobierno busca que la reforma a la salud reciba un impulso significativo con la esperanza de poder avanzar el trámite legislativo antes de que finalice este año 2024. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. 5:42, hablamos ahora de los accidentes durante todo este fin de semana en carreteras del país, 2 muy graves en el departamento de Antioquia y uno más en el Caribe colombiano, donde hay 2 personas muertas. Ingel de la Rosa. Muy buenos días, Camila. Preocupan los frecuentes accidentes que se están registrando en carreteras del Caribe. El más reciente ocurrió anoche en la vía oriental del Atlántico a la altura del corregimiento de Santa Rita. Esto es en Ponedera, donde 2 hombres murieron cuando la camioneta con estacas en las que se movilizaban se salió de la carretera y chocó con un árbol. Los cuerpos quedaron atrapados entre las latas. Y a propósito de latas, prácticamente reducido también a chatarras, quedaron 2 vehículos que chocaron violentamente en el norte de Barranquilla en un aparente caso de exceso de velocidad. En este hecho quedaron heridas 4 personas, entre ellas Carolina Salcedo. Ella es reina del Carnaval de Malambo 2024. Quien sufrió politraumatismos en su cuerpo y un trauma cráneoencefálico moderado, según informaron los médicos. Los demás lesionados permanecen bajo observación médica por los golpes que también sufrieron en su cuerpo. Y un tercer hecho tuvo lugar en Uribia, en La Guajira. Allí 4 jóvenes que se movilizaban en aparente estado de alicoramiento a bordo de una camioneta se estrellaron. Uno de ellos quedó gravemente herido. Al parecer, también iban a exceso de velocidad. Para terminar, les cuento que bajo pronóstico reservado están 2 de las 5 personas que también quedaron heridas en el accidente de un bus de Brasilia en vías del Magdalena. Este hecho, recordemos, dejó 4 personas muertas, entre esas 2 conductores y 2 pasajeros, quienes fueron sepultados en las últimas horas. Barranquilla amanece con 26 grados de temperatura. 10 grados la temperatura a esta hora en Bogotá. Ingel, gracias. También ataques este fin de semana al Ejército Nacional en varias regiones de Colombia. Lo más grave ocurrió en la región del Catatumbo. Son 3 los militares asesinados en hechos distintos, uno del ELN, otro de las disidencias de las FARC y uno más del Clan del Golfo en el municipio de Ituango, en Antioquia. Todos estaban en operaciones militares cuando fueron atacados. Cristian Santiago en Ocaña. 3 militares murieron en las últimas horas en medio de operativos adelantados por el Ejército Nacional en contra de estructuras al margen de la ley. Operativos adelantados en norte de Santander, en Nariño y en Antioquia, que dejan como saldo la baja de 2 integrantes de los grupos subversivos, pero también 3 militares asesinados. El primer operativo se desarrolló en la cordillera del departamento de Nariño. Estaba este ataque dirigido en contra de la estructura Franco Benavides. Según el reporte del Ejército Nacional, allí falleció el soldado profesional Romín Lozano Tapiero, pero hubo una afectación importante a esta estructura criminal. Otro de los operativos se desarrolló en la vereda de Encerraderos en Zulia, en norte de Santander, una operación en contra del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. En el lugar perdió la vida el soldado profesional Carlos Andrés Lazo cuando adelantaban labores para lograr incautar material de guerra e intendencia de este grupo subversivo. Y una tercera operación se desarrolló en la vereda San Luis de Ituango, esto en Antioquia, un operativo en contra del
del Clan del Golfo que, según las autoridades, permitió dar con 3 capturas y una baja de un integrante de este grupo subversivo, pero infortunadamente en el lugar también perdió la vida. Fue asesinado el soldado profesional Ronald Jaramillo. Información que ha entregado de manera oficial el Ejército Nacional de estos 3 operativos adelantados en 3 territorios del territorio colombiano. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Cristian, ataques de esos grupos que siguen intentando la paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es más, este fin de semana hubo una nueva mesa de diálogo del gobierno con las disidencias de la Segunda Marquetalia. En el suroccidente colombiano no pudieron pactar un cese al fuego, pero sí hay acuerdo para erradicar cultivos, por ejemplo en el departamento de Nariño. Winston Viracachá. Buenos días. Serán erradicadas de manera voluntaria por los propios grupos ilegales que operan en el Pacífico Nariñense y en el Putumayo. Hoy, en la creación del Grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 3.000 hectáreas con cultivos de hoja de coca. Así quedó acordado tras la última reunión del año del 2024 que se cumplió en la ciudad de Tumaco. Así lo confirmó a Blue Radio el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Armando Novoa, quien aseguró que este encuentro fue altamente positivo a pesar de que no se decretó un cese bilateral de fuego. El compromiso de ambas delegaciones de la sustitución de 2.000 hectáreas que actualmente están dedicadas al cultivo de la hoja de coca en el departamento de Nariño y de 1.000 hectáreas en el departamento de Putumayo y de sustituirlas por economías lícitas. El jefe de la delegación del Gobierno Nacional también insistió que en enero del 2025 se reunirán nuevamente en Bogotá y posteriormente en el mes de febrero se realizará una asamblea en el departamento del Putumayo y aspira que antes de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro se llegue a pactar un gran acuerdo definitivo con este grupo armado ilegal. En Pasto, Winston Viracachababa, Blue Radio. Pero también una guerra en el mundo. Lo más grave son los bombardeos que dejan 69 muertos en Gaza. Ataques aéreos israelíes que también siguen golpeando a Siria, justo una semana después de la caída de Bashar al-Assad. Silvia Carrasco. Muy buenos días. Las fuerzas israelíes mataron al menos a 69 personas en la franja de Gaza en las últimas 24 horas, incluidos 4 ataques contra escuelas donde se refugiaban palestinos desplazados. Entre las víctimas se cuentan un camarógrafo de la cadena Al Jazeera, otros 2 periodistas palestinos y 5 miembros de la Defensa Civil Palestina. Eso es lo que ocurre en Gaza, mientras que en Siria, además de continuar el bombardeo constante sobre instalaciones militares, ahora el gobierno de Israel aprobó un plan para ampliar los asentamientos israelíes en los altos del Golán. Quiere duplicar allí la población que hoy ronda las 40.000 personas, mitad israelíes, mitad árabes. En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió así su política hacia Siria. No tenemos ningún interés en enfrentarnos a Siria, dice. Determinaremos la política de Israel hacia Siria en función de la realidad que surja sobre el terreno. Recuerdo que durante décadas Siria ha sido un estado enemigo activo de Israel. Nos ha atacado repetidamente, ha permitido que otros nos ataquen desde su territorio, ha permitido que Irán arme a Hezbollah a través de su territorio. El ex primer ministro israelí Ehud Olmert, que es duro crítico con Netanyahu, advirtió contra los nuevos asentamientos. We don't need any unnecessary confrontations with a new regime in Syria. No necesitamos enfrentamientos innecesarios con el nuevo régimen en Siria, dice, particularmente después de que dijeron que no estaban interesados en enfrentarnos. Una semana después de la caída de al-Assad, se reporta que Estados Unidos ya tiene un canal de diálogo directo con los rebeldes que tomaron el poder. También llegó a Damasco el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, quien pidió un rápido levantamiento de las sanciones económicas contra Siria y la necesidad de aumentar la ayuda humanitaria. El nuevo régimen sirio autorizó la reapertura de las escuelas con la intención de recuperar la normalidad, mientras los familiares de los desaparecidos han comenzado a abrir fosas comunes en la búsqueda de los restos de sus seres queridos. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones,
1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquirá, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que... 5 de la mañana, 51 minutos. Estados Unidos está enfrentando una verdadera emergencia por las bajas temperaturas, por los tornados e incluso las emergencias por las lluvias que fueron la característica en varios estados durante el fin de semana. Juan Camilo Merlano. Camila, buenos días. Duró unos 5 minutos, pero con sus vientos de más de 120 kilómetros por hora ocasionó desastres, al menos 3 heridos y daños que todavía se siguen cuantificando. Fue un tornado que golpeó la ciudad de Scotts Valley, esto es a unos 100 kilómetros al sur de San Francisco, que por cierto recibió su primera alerta de tornado en toda su historia. Así se escuchaba el tornado grabado por algunos ciudadanos. En las imágenes también se alcanza a ver cómo el tornado se va abriendo paso, volteó vehículos, tumbó árboles, postes de luz y bloqueó vías con algunos escombros. Según las autoridades, al menos unas 3 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. Y también hubo afectaciones a redes de energía. Hoy, unas 10.000 personas están sin electricidad. Pero el clima extremo no solo se vio en tornados o reflejado en tornados este fin de semana. Hay alerta principalmente en unos 19 estados del país por clima severo, temperaturas extremadamente bajas, lluvias y acumulación de nieve y hielo. En Iowa, por ejemplo, se emitieron alertas por hielo en sus principales vías este fin de semana y lamentablemente una persona falleció luego de accidentarse en una de las carreteras. Fue una señora de 57 años. A esto se ha sumado la acumulación de nieve en los alrededores de Lake Tahoe, en Nevada. Se acumuló 1 metro de nieve y se ha elevado una alerta de avalancha que se mantiene vigente hasta hoy por la mañana. Por supuesto que también ha habido afectaciones para viajeros en terminales aéreas. Por ejemplo, ayer se cancelaron unos 600 vuelos en Estados Unidos y más de 4.500 vuelos resultaron retrasados. Si bien la alerta es en 19 estados, la mayor advertencia se concentra en Idaho, Wyoming, California, Washington y Nevada, donde el Servicio Meteorológico Nacional ha calificado que las condiciones para viajar son, abro comillas, imposibles. Todo esto al tiempo que se espera récord de viajeros para esta temporada navideña. Se proyecta que unas 119 millones de personas entre el 21 de diciembre al 1 de enero viajarán. Camila. Juan Camilo, para ustedes allí en Estados Unidos las lluvias son el problema, este tornado, estas emergencias por la temporada de lluvias. Para nosotros en Bogotá el panorama es todo lo contrario. Advierte el alcalde Carlos Fernando Galán que como pararon los aguaceros, otra vez cayó el nivel del sistema de embalses de Chingaza que abastece el agua de la capital del país. Ese embalse amanece al 49,6% y los cálculos del alcalde es que si no llueve vendría una alerta roja otra vez con el agua de Bogotá en 178 días, es decir, empezando el próximo mes de mayo. Por eso el alcalde Carlos Fernando Galán, en diálogo con Noticias Caracol, insiste en ahorrar incluso en estos días de fin de año. A ver, nosotros, ¿por qué tomamos la medida? Porque primero sabemos que siempre, a partir de noviembre, inclusive a veces antes, empieza a bajar el nivel. Eso no es raro, lo que está pasando no es raro y sabíamos que iba a ocurrir, iba a empezar a bajar, yo lo advertí cuando hicimos el anuncio. Ahora, hoy tenemos
más o menos 20 Por lo pronto se va a suspender el racionamiento de agua la próxima semana y hasta la primera semana de enero, pese a que dejó de llover en la capital del país. Ya les contamos la historia increíble en Bogotá de los jóvenes que saltaron desde un puente para montarse al tren de la Sabana. Felipe García. Hola Camila, sí señora, fue exactamente en la avenida NQS con calle 75 durante la tarde de ayer. Los protagonistas, dos hombres que saltaron, como usted mencionaba, desde un puente peatonal hasta llegar a la superficie del tren. En las imágenes que han generado distintas reacciones se puede observar a uno de los dos hombres que llevaba gorro de Navidad, vestido con pantalón negro y saco celeste. Este hombre, después de saltar del puente, tomó impulso desde el techo con un vagón y saltó hacia el siguiente, pero pierde el equilibrio y casi cae sobre la superficie del tren. También este hombre, el segundo, realizó la misma hazaña y a esta hora son buscados por las autoridades para que respondan por lo ocurrido, Camila. Felipe, gracias. 5:55, la noticia económica del día, Víctor Grosso. Buenos días. Los beneficios sobre el 4 por 1000 aprobados en la reforma tributaria del año 2022 no entraron en vigencia el viernes pasado y tampoco el sábado, como nos dijo aquí en Mañanas Blue el director de la DIAN, y ayer domingo tampoco, mejor dicho. Durante todo el fin de semana a los usuarios con más de una cuenta de ahorros les cobraron este impuesto en sus cuentas no marcadas como exentas, tal y como se venía cobrando. No hubo cambio y no se sabe a ciencia cierta desde cuándo empezará a regir la norma, aunque tuvieron 2 años de tiempo para que todas las entidades que ofrecen este producto financiero, tanto de la banca tradicional como del sector cooperativo, desarrollaran un sistema de información interconectado para poder aplicar esta nueva norma. Se ha presentado un problema operativo que ha impedido que todas las cuentas de ahorros de una persona estén exentas del 4 por 1000 siempre y cuando entre todas no superen al mes movimientos por 16.400.000 pesos, como lo había ordenado esa reforma tributaria. Y no hay solución a la vista en el corto plazo porque en el sector solidario han tenido problemas para conectarse tecnológicamente y con una sola entidad por fuera la medida no se puede implementar. Si usted tiene más de una cuenta de ahorros, como millones de personas, todavía no va a poder recibir ese beneficio hasta que se encuentre una solución. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Mañanas Blue. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, yo soy Juanita Kremer y quiero desearles a todos una feliz Navidad, que el próximo año esté lleno de prosperidad, de tranquilidad, de mucha paz, de mucha tecnología, pero sobre todo de mucho conocimiento para que puedan entenderla y manejarla como mejor se adapte a sus vidas. Recuerden que la tecnología es una herramienta y son ustedes los que le dan el buen o mal manejo. Todo esto es un deseo de Navidad, de verdad, es importante. ¡Feliz Navidad! Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos en Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy es el último día de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, que está en una carrera contra el reloj para aprobar la reforma política que viene con el derecho al transfugismo y listas cerradas como prioridad. Son dos proyectos que hoy tendrían que ser aprobados en la plenaria del Senado de la República porque no pueden ser discutidos en sesiones extras, y por eso el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha jugado a fondo en las últimas horas intentando repetir lo que ya le surtió éxito en la reforma pensional, en sentido contrario, y es que se aprobó sin mayor discusión en su momento el texto que venía desde el Senado de la República. Aquí sería en sentido contrario. La única manera en la que se salvaría la reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Senado sería que se aprobara el mismo texto que viene de la Cámara sin discusión alguna. Ese escenario parece muy poco probable en un Congreso que además está bastante difícil para el presidente Gustavo Petro luego de la andanada del jefe del Estado en los últimos días, no solamente porque dijo que él rompía relaciones con las comisiones económicas, comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, sino porque además, recuerden ustedes desde San Andrés, le dijo maldito Congreso por no haber aprobado su ley de financiamiento. Por diferentes motivos, los partidos y el gobierno quieren salvar esta reforma que sería la única manera de tener algún balance positivo en esta legislatura. De una parte va la reforma política y de otro lado va el transfugismo. También pende de unir la reforma a la salud, que se podría hundir hoy, o en el mejor de los casos, iría a sesiones extraordinarias. Solamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, convocó a la Cámara de Representantes para sesiones extras que irán del 17 al 19 de diciembre, intentando salvar la reforma a la salud, que en cualquier caso tendría que ser discutida después del mes de febrero en el Senado de la República. El gobierno evidentemente no tiene mayorías y enfrenta una situación inédita de fractura política que lo tiene contra las cuerdas. Ya les vamos a contar lo que se está jugando en estas horas in extremis. A propósito de política, el presidente Gustavo Petro sigue defendiendo al caído embajador en Tailandia, Daniel Mendoza, quien declinó el nombramiento alegando hasta última hora que los trinos y mensajes grotescos relacionados con pedofilia o machismo o violencia contra la mujer eran una creación literaria. La verdad es que esa decisión de declinar el nombramiento tiene como telón de fondo el profundo rechazo, el repudio de todos los sectores de la sociedad, incluido el pacto histórico, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, incluida la defensora del pueblo Iris Marín. El presidente Petro, a pesar de que se cayó el nombramiento de su embajador en Tailandia, sigue defendiendo a Daniel Mendoza. Y Mendoza ahora ataca a la vicepresidenta Francia Márquez y a la defensora Iris Marín. Todo un sainete. Mendoza dice sentirse injuriado por la defensora, así que este es el mundo al revés. Mendoza cometió varios errores, nunca separó sus trinos personales de los que supuestamente eran sus personajes de ficción, nunca los encomilló, nunca dijo que esto era parte de una novela, y el segundo, como les decía, es que no atribuyó a sus personajes lo que él trinaba, que son los argumentos que ahora usa para defenderse. La verdad es que la única persona hoy notoria en Colombia que defiende a Daniel Mendoza, al impresentable Daniel Mendoza, es el presidente Gustavo Petro, que a propósito está hoy en México en visita oficial.
estuvo en las últimas horas en la isla Galápagos con su colega, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la verdad es que esta visita de hoy, inusual en la agenda del presidente Petro en México, tiene como verdadero motivo la creación de una posición conjunta sobre Venezuela, que está a menos de 4 semanas de una improbable transición política. Ambos presidentes, la anfitriona Claudia Sheinbaum y el presidente Petro, con una posición ambigua y, si se quiere, tibia sobre lo que pasa con la dictadura de Nicolás Maduro y sus violaciones de los derechos humanos, con un ingrediente adicional, y es un durísimo mensaje a través de redes sociales del expresidente Santos, criticando la tibieza que califica de complicidad del gobierno Petro frente al asedio del régimen de Nicolás Maduro contra 6 integrantes de la campaña de María Corina Machado, que llevan meses asilados en la embajada de Argentina en la capital venezolana. El presidente Santos además lanza una carga de profundidad contra Luis Gilberto Murillo, canciller de la República, muy cercano e integrante de su gobierno, a quien también califica con muy duras palabras por su silencio y el silencio de Colombia ante la OEA frente a esta nueva violación de los derechos humanos en Venezuela. En segundos hablaremos, por supuesto, del fútbol colombiano, hablaremos de las 2 situaciones de este fin de semana, de la penosa actuación para muchos que ocurrió en el partido entre Unión Magdalena y Llaneros. Finalmente lograron lo que querían, ambos ascendieron al fútbol profesional colombiano, ambos, Unión Magdalena y Llaneros, dejando por fuera al Real Cartagena. Varios sectores han dicho que el partido fue arreglado, que Llaneros ganó en los 90 minutos y que el Magdalena ganó en penales. El Magdalena campeón, pero los dos finalmente ascendieron a la primera división del fútbol colombiano. El Real Cartagena lamentando y rechazando esta situación, y también hablaremos, lamentablemente, de lo futbolístico y de lo extrafutbolístico que ocurrió anoche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. Un grupo de vándalos, de desadaptados que no deberían volver a entrar a un estadio de fútbol, decidieron interrumpir el partido que América empataba con Atlético Nacional por la final de la Copa Betplay. Este grupo de vándalos disparando pólvora contra los policías, quedaron 30 personas heridas, hubo vandalismo cerca del Estadio Pascual Guerrero y finalmente Atlético Nacional, increíble y lamentablemente, un justo ganador de la Copa Betplay, no pudo dar la vuelta olímpica en el Pascual Guerrero, le enviaron las medallas en una caja de cartón y tuvo que salir en tanqueta muy tarde anoche del Pascual Guerrero rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La DIMAYOR en deuda, la DIMAYOR en serios problemas por falta de autoridad, por falta de manejo del fútbol profesional colombiano. En segundo les hablo de la tragedia en Mayotte, en la zona del archipiélago francés, en la zona de Asia suroccidental. Las autoridades locales han elevado el número de muertos a más de 14, pero podrían ser miles luego del paso del ciclón tropical Chido. A esta hora están buscando sobrevivientes. Hoy es el inicio de la novena de Navidad, hoy es el inicio de la temporada formalmente de fin de año en Colombia. Lamentablemente siguen existiendo números crecientes de personas quemadas con pólvora. 6-8 minutos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tribuna Sur se están metiendo los hinchas, derriban completamente las vallas de seguridad de enfrentamientos con la policía dentro del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Para el partido en este momento por los incidentes de la Tribuna Sur. Como Gabriel García Márquez en su libro Crónica de una muerte anunciada, toda la semana se sabía lo que iba a pasar. La final entre el América de Cali y el Atlético Nacional, disputada en el Estadio Pascual Guerrero en Cali, terminó en disturbios que acompañaron el encuentro. A los 85 minutos de juego, hinchas del América de Cali invadieron el terreno de juego, lo que obligó a suspender temporalmente el partido. El incidente de anoche deja preliminarmente un saldo de 30 personas heridas, entre ellas 3 integrantes de la Policía Nacional. Además, la alcaldía de Cali está ofreciendo 30 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a los responsables de los desmanes ocurridos ayer en el estadio. Escuchamos al coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali. De manera preliminar, hay 3 policías lesionados que están siendo atendidos en un centro médico asistencial. También
también se presentaron daños materiales en el estadio. Y desde lo deportivo fue imposible para América de Cali levantar esta serie y después esta fiesta que pintaba al principio se termina empañando nuevamente por hechos vandálicos desde la tribuna sur, y lo más triste es que se tiraron la despedida de un grande como es Adrián Ramos. Disculpen, la verdad, que nos disculpen, no pudimos cumplirle, que nos disculpen. Por el lado de Nacional tuvieron que ser premiados en el camerino, salir en tanqueta del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, pero de todas maneras así lo celebraron allí en el camerino del Pascual. Llaneros y Unión Magdalena festejan su ascenso a la A en medio de las críticas y señalamientos de un supuesto juego amañado en Villavicencio. Las redes sociales cuestionaron duramente la final del fútbol de la B, pues muchos hablan de un pacto entre los dos equipos para garantizar que estos dos ascendieran directamente y evitaran un repechaje con el Real Cartagena. El profesor Jorge Luis Pinto le salió al paso a los cuestionamientos. Los mejores equipos fueron los que fueron campeones, y ese es el merecimiento absoluto en el mundo que tiene que tener un equipo campeón y primero y segundo en la organización. Luego de la tormenta política que desató el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia, finalmente declinó el ofrecimiento que le hizo el presidente Gustavo Petro. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas. Mendoza insistió en que los trinos por los que está envuelto en este escándalo son viejos y hacen parte de su obra literaria. Abrí entonces la cuenta @eldiablosdios, en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. 3 militares fueron asesinados este domingo en medio de fuertes combates con grupos armados ilegales en varias zonas del país. En la madrugada de este domingo, en la Llanada, en Nariño, en combates sostenidos contra la estructura Franco Benavides, murió el soldado profesional Romín Lozano Tapiero. En la vereda Encerraderos, en Zulia, el ELN asesinó al soldado profesional Carlos Andrés Lazo. Además, entre el fuego cruzado en la vereda San Luis Ituango, en Antioquia, en una ofensiva militar contra el Clan del Golfo, fue asesinado el soldado profesional Ronald Jaramillo. Noticias Caracol obtuvo los videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda que registraron los ingresos y reuniones de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En esos videos que fueron revelados anoche por Noticias Caracol, varios congresistas como Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Guadí Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que eran los encargados de votar esos créditos internacionales, fueron grabados en encuentros con funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluidos el exministro Ricardo Bonilla y la exasesora de ese despacho, María Alejandra Benavides. Hoy es el último día de las sesiones ordinarias en el Congreso, pues es el día clave para lograr la aprobación de proyectos como la reforma a la salud y la reforma política. Para este final de la segunda legislatura está prevista que terminen los debates de la reforma a la salud en sesiones extraordinarias. Sobre esto habla el representante Andrés Forero. Lamentablemente lo que vemos es que el gobierno intenta sacar a pupitrazo limpio una reforma que destruye el sistema de salud tal y como lo conocemos. Sin embargo, la bancada de gobierno ve con optimismo las sesiones extraordinarias. Le piden a los congresistas que asistan, pero le piden al Congreso dar vía libre a los debates. Esto mencionó el representante de la Cámara, Alejandro Toro. El mensaje que enviamos a los colombianos es que seguimos trabajando porque luego vamos a tener 2 meses de receso. Y la razón, continuar debatiendo la reforma a la salud que necesita transformarse en este país. En medio de su visita a las Islas Galápagos, el presidente Gustavo Petro afirmó que se fortalecerá la cooperación fronteriza entre Ecuador y Colombia. Resaltó la riqueza agrícola de ambas naciones y la lucha contra el narcotráfico. Con el presidente Noboa hemos hablado de temas concretos que tienen que ver con la articulación de nuestros dos países alrededor de la lucha contra el narcotráfico, que cada vez es más una multinacional, relación al café, con revivir el pacto cafetero, pero el mundo da otras formas para defender los precios a los productores. Una nueva denuncia hacia la comunidad embera hacinada en Bogotá por el uso de cepos como castigo hacia menores. La medida que restringe el movimiento es rechazada por la alcaldía y desde la Secretaría de Integración Social afirman que en las UPIs los emberas no tienen jurisdicción territorial.
El Parque Nacional reabrirá hoy sus puertas al público luego de la salida de la comunidad en Berá. La alcaldía culminó las labores de restauración de las instalaciones e instaló el alumbrado navideño. El alcalde Carlos Fernando Galán. Bueno, muy contentos de entregar esta primera fase de la intervención del parque. Viene una segunda fase que haremos a partir del año entrante, pero muy contentos de que podamos por lo menos dar un primer paso en recuperación de ese espacio que es patrimonio del Estado colombiano. Las Islas Mayotte, un pequeño territorio de ultramar francés situado cerca del archipiélago de Comoras y de la isla de Madagascar, ha quedado completamente arrasado como consecuencia del ciclón tropical Chido, que podría haber causado miles de muertos en el departamento más pobre de todo el territorio francés. Israel anuncia que va a expandir los asentamientos de los Altos del Golán, territorio sirio capturado por Israel en la Guerra de los 6 días. El derecho internacional considera ilegal la ocupación de los Altos del Golán. La última noche de bombardeos israelíes además deja 69 muertos en Gaza. Los ataques aéreos también siguen golpeando Siria sin pausa, una semana después de la caída de Bashar al-Assad. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Lamentablemente, un fin de semana que está señalándose como un protagonista de episodios más extrafutbolísticos que futbolísticos en la final de la Primera B y en la final de la Copa Betplay. Ricardo Rego, buenos días. Hola, Ricardo, feliz mañana para usted y para todos los que nos acompañan. Hombre, sí, yo creo que lo más delicado se vivió en el Pascual Guerrero, y me refiero a que indudablemente cuando el fútbol pasa a un segundo plano fue una linda batalla, y creo que eso fue, ¿no? América intentando, Nacional defendiéndose. Al final el acumulado le dio a Nacional el título de la Copa, pero un partido no merecido puede terminar. Y justo campeón Atlético Nacional. Pero nada absolutamente. Fue el equipo que marcó la diferencia en la llave. Si nos vamos a referir exclusivamente a la Copa Colombia, Nacional con mucha autoridad, Ricardo, hizo la diferencia. Lo lamentable es que se presenten estos desmanes, que un partido tenga que ser suspendido o terminado de manera anticipada, en este caso como lo debió hacer el árbitro José Ortiz, en medio
pues de todo lo que se registró en la tribuna, los que saltaron a la grama, mejor dicho. Ricardo, ¿cómo es posible que permitan el ingreso prácticamente de un cañón con el que uno de estos bárbaros disparaba pólvora contra los agentes del ESMAD? Es que es absolutamente increíble, las imágenes son realmente muy indignantes, ahí las estamos viendo de la manera en la que estos bárbaros, que se dicen hinchas pero que no lo son, disparan pólvora como si fueran tatucos, como si fueran disidencias contra el ESMAD en el Estadio Pascual Guerrero. Es que es escalofriante, es el accionar de delincuentes. No son aficionados, son delincuentes. Yo no entiendo hasta dónde vamos a llegar. Ahora incluso con equipamiento, comillas, armamento. Imagínese usted. Pero ¿sabe qué pasa también, Ricardo? Lo que sucede es que a veces no entendemos que el fútbol es folclore, que es una broma, que bromeo con Ricardo, que el otro. Mire, todo era para no dejar dar la vuelta olímpica al Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. Una tontería. No solo una tontería, absoluta tontería, sino que un acto de violencia, porque es que el fútbol es una expresión pero el motivo es de una las tontería. Emociones. Claro que es una tontería. El motivo es realmente una tontería de estos bárbaros que seguramente, causaron muchos daños, 30 heridos, ya voy a Cali con Hugo Mario, pero además de eso impidieron que se despidiera de la forma de vida un ídolo del América como Adrián Ramos. Es cierto. Es decir, una cantidad de efectos colaterales de los que hablaremos, Ricardo, en segundos. Sin duda ya ampliaremos, pero lo que no tiene presentación más allá o en medio mejor de este accionar de estos delincuentes que se disfrazan de hinchas de América de Cali, es que tengan que entregar un trofeo en un camerino. Es que un equipo no pueda celebrar como lo hace en cualquier estadio del mundo. Es una verdadera vergüenza lo que pasó en la ciudad de Cali. Y los únicos responsables son estos delincuentes, indudablemente. Son estos delincuentes vestidos de hinchas que amargaron el final de una carrera, como ustedes dicen, la de Adriancho Ramos, pero además el cierre de una lindísima final, porque gane el que gane es eso, es la 7ª corona para Nacional. Hubiese sido el primer título de Copa Colombia para América, pero no, hoy amanecemos hablando lamentablemente de los episodios violentos en el Pascual Guerrero. Ya vamos a hablar de los deportes, del fútbol, de la final de la Copa Betplay, de la Copa Colombia, también del ascenso a la A, donde también hubo polémica. Por fortuna no hubo violencia en Villavicencio. 6:21, de los episodios de Cali, de los más de 30 heridos, de los disturbios y de la salida lamentablemente en tanqueta de los hinchas de Nacional rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Hugo Mario Palomar. Ricardo, estaba terminando el partido final de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero, cuando Nacional ganaba la serie y se aprestaba a coronarse como el campeón del torneo. Un grupo de vándalos invadió la cancha obligando al árbitro a suspender este encuentro. Desde la tribuna sur, integrantes de la barra Barón Rojo atacaron con bengalas, con cohetes de pólvora a los policías del escuadrón antidisturbios que intentaban controlar estos desmanes. También se ve en estos videos a través de nuestro canal de YouTube, grabados por hinchas desde sus teléfonos celulares, a varios sujetos armados con cuchillos atacando a los uniformados. Los disturbios luego se trasladaron a las calles del barrio San Fernando y después a otras zonas de la ciudad en donde se reportaron peleas, riñas, daños e incluso saqueos a establecimientos comerciales. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró al final del partido que estos desadaptados incumplieron un acuerdo previo para asistir y para vivir el partido en paz. De manera preliminar, hay 3 policías lesionados que están siendo atendidos en un centro médico asistencial. También se presentaron daños materiales en el estadio. En la comisión local del fútbol se había acordado un compromiso de los líderes de estas barras para disfrutar este evento deportivo en paz, en convivencia. Desafortunadamente no fue cumplido. Los jugadores del Atlético Nacional, el campeón, no pudieron recibir el trofeo en la cancha. La premiación se cumplió, como ya lo comentábamos, en el camerino. Luego los futbolistas del equipo antioqueño fueron evacuados y escoltados en una tanqueta blindada de la policía hasta el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. ¡En tanqueta! El saldo al final de estos desórdenes
30 heridos, incluyendo los 3 policías. La alcaldía está ofreciendo esta mañana una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita la captura de estos delincuentes que empañaron esta fiesta deportiva. El resto de la hinchada del equipo, por supuesto, expresando su indignación por esta que era una celebración para despedir al capitán del conjunto Escarlata, Adrián Ramos. Ricardo. Terrible, Hugo Mario, gracias. 6:24 minutos. Don Felipe, buenos días. Buenos días, don Ricardo, a usted, a los oyentes y a los compañeros, por supuesto. Lo leí el fin de semana en el periódico El Espectador, Felipe, y esta semana será fundamental para los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy termina la legislatura, terminan las sesiones ordinarias, solamente convocaron a extras para la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, y tiene muchos riesgos el gobierno de que se hunda la reforma política en el Senado. Pues ya que usted está hablando de la reforma a la salud, es una vergüenza la entrevista ayer en el diario El Tiempo de Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que no dijo una sola verdad sobre la crisis de la salud. Le echa la culpa a las EPS, a las IPS, al gobierno de Duque, al gobierno de Santos, al gobierno de Mosquera, al gobierno de Santander, a todo el mundo. Y no asumen las responsabilidades del colapso del sistema de la salud. Y yo lo veo muy difícil porque estas extras son del 17 al 19 y resulta que esta semana estamos en la nanita, nanita. No creo que vayan. En Natilla y Buñuelos, Felipe. No creo que va. Yo no sé si van el 17 y el 18, pero el 19 ya están comiendo buñuelos. No sé si todos, porque los que vimos anoche entrar al Ministerio de Hacienda, en el informe maravilloso de Ricardo Calderón en Noticias Caracol, mostrando a los congresistas entrando al Ministerio de Hacienda, no sé si coman buñuelito en sus casitas. Sí, señor, exactamente. Felipe, sí, es cierto. Aunque la vacancia judicial está por iniciar, Felipe, no sé si la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ¿qué tal que la Sala de Instrucción hoy tome decisiones de fondo? Que puede tomarlas, no tengo información, es que, estoy Felipe, especulando. Es que esas cámaras de seguridad fueron elemento fundamental de la Corte Suprema para llamar a indagatoria a los 5 congresistas y a un excongresista. Curiosamente, mientras la Corte Suprema va a velocidad crucero, cruzando el Océano Atlántico, la Fiscalía va a paso de tortuga. Hablando de las reformas, hablando del tiempo extra del gobierno en el Congreso, Nicolás Rodríguez. Buenos días. Hoy es el último día de las sesiones ordinarias en el Congreso, día clave para el gobierno porque tiene las horas contadas para obtener la aprobación de proyectos como la reforma a la salud y la reforma política. Sin embargo, hubo proyectos a los que sí le metieron el acelerador, como fue al Sistema General de Participaciones, los avances en la jurisdicción agraria y la reforma a la justicia. Y es que para este final de la segunda legislatura está prevista que se terminen los debates de la reforma a la salud en sesiones extraordinarias que serían desde el martes 17 de diciembre hasta el viernes 20 de este mismo mes. Sin embargo, varios representantes ven esto como una forma de sacar por sacar las reformas propuestas a lo último del periodo. Esto dijo el representante Andrés Forero. Lamentablemente lo que vemos es que el gobierno intenta sacar a pupitrazo limpio una reforma que destruye el sistema de salud tal y como lo conocemos. Es que los mismos representantes dicen que es necesario que el gobierno tome una postura de discusión profunda. Sin embargo, por parte de la bancada de gobierno hay una luz de optimismo frente a lo que se pueda lograr en las extraordinarias y le piden a los congresistas que asistan a las sesiones, pero le piden al Congreso que se tramite la discusión de la reforma. Postura que mantiene el representante de la Cámara, Alejandro Toro. El mensaje que enviamos a los colombianos es que seguimos trabajando porque luego vamos a tener 2 meses de receso. Y la razón, continuar debatiendo la reforma a la salud que necesita transformarse en este país. Por otro lado, la reforma política aún está en estado crítico porque tiene las horas contadas para ser discutida en el Senado. Los mismos miembros de esta consideran que esta reforma ha sido convertida en un proyecto constitucional que es inviable y en la que se incluyó el transfugismo. Esto lo menciona el senador Ariel Ávila. Pero otras están a punto de morir. Eso mismo pasa con la reforma política, que prácticamente tiene el lunes para vivir siempre y cuando el Senado apruebe el texto de Cámara, lo cual va a ser muy difícil. Y es que un día hábil tienen ambos proyectos para que sean aprobados en el legislativo para no pasar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, los representantes y senadores afirman que son proyectos que podrían hundirse, como la reforma tributaria. Esto a consecuencia de la tensa relación entre el gobierno y el legislativo. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 28 minutos. Hoy se retoma la negociación del salario mínimo, crucial para 3.3 millones de colombianos que devengan este salario mensual, pero importantísima también para el resto de habitantes del país por el efecto cascada y los aumentos en los precios que trae amarrados por varios lados. Concertación y negociación a esta altura todavía muy empantanada tras cumplirse ayer el primer plazo para acordar la cifra de aumento para el 2025, pero sin ningún acuerdo entre las partes y con una diferencia en torno al 6% en las propuestas. De un lado, con los sindicatos pidiendo un aumento del 12%, CUT, CGT, CTC y todas las confederaciones de pensionados del país que hablan de subir el salario mínimo de 1.300.000, como está en la actualidad, a 1.450.000 pesos, pero sin el auxilio de transporte. De otro lado están los micro, pequeños y medianos empresarios, agrupados en ACOPRI, representando el 95% del tejido empresarial del país, ofreciendo un incremento del 5.2%, con los grandes empresarios en otra pata de esta mesa, nuevamente callados y sin lanzarse al agua con una cifra concreta tal y como hicieron el año pasado. Y finalmente, para terminar de completar todo este panorama, está la ministra de Trabajo proponiendo un aumento del 6.2% de parte del gobierno. No obstante, el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que el aumento debe ser significativo a raíz de la caída de la ley del financiamiento y a raíz también de que el futuro es incierto para la reforma laboral. Unas declaraciones y puntadas del presidente de la República que hacen prever que el aumento muy posiblemente podría salir por decreto muy cerca también del 30 de diciembre, que es cuando es el plazo máximo para este fin. Y declaraciones que enrarecen todavía más el ambiente en la mesa de concertación laboral y salarial, con enorme inconformidad por el dato de productividad que para el DANE pudo haber estado por encima del 3%, en tanto que para Fedesarrollo, ANIF y la ANDI no superó el 0.9%, una diferencia en ese dato que normalmente se usa con el dato de inflación para calcular el aumento del salario mínimo. No obstante, en esta ocasión está sobre la mesa la posibilidad de calcularlo con base en la inflación del año pasado, que es mucho más preciso, pero la verdad, mucho menos adecuado. Blue Radio. 6 de la mañana, 31 minutos. Esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro se juega sus últimas cartas para sacar adelante dos reformas clave en el Congreso: la política y la de la salud. La primera está prácticamente hundida. Hoy terminan las sesiones ordinarias y por ser un acto legislativo no puede ser discutida en sesiones extras. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aún no se da por vencido, aunque el Senado no tiene ambiente para sacar adelante la reforma que busca transformar el sistema político colombiano, permitiendo, por ejemplo, el transfugismo, uno de los puntos más controvertidos del proyecto. De caerse esta reforma, el gobierno habría perdido otro round en el Congreso en menos de una semana y su gobernabilidad quedaría aún más debilitada de lo que está. Esto sin contar el golpe a la credibilidad de un proyecto político que prometió reformas a la salud, la educación, el trabajo, la política, entre otros, y en 2 años y medio solo ha podido sacar adelante una reforma, la pensional. Sin mucho éxito, Petro ha puesto 3 ministros del Interior en esa cartera y ninguno ha logrado los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante las promesas del primer presidente de izquierda que tiene el país. Con la segunda reforma, la de la salud, el gobierno también libra una carrera contra el tiempo. Las extras serán del 17 al 19 de diciembre, pero aún no han podido consolidar las mayorías para aprobar un proyecto que ya se hundió una vez este año. Y mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que sería catastrófico si la reforma fracasa nuevamente, la verdadera catástrofe la viven hoy los pacientes y las EPS que están en cuidados intensivos. Por ahora, amanecerá y veremos si en estos 4 días logran el quórum que no lograron la semana pasada para pasar la reforma a la salud en su segundo debate. Todo esto mientras en la Casa de Nariño ya se habla de un remesón ministerial para antes de fin de año. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. En ISA, la filial de Ecopetrol, las cosas no solo están difíciles, sino que cada detalle que se descubre de la elección de Jorge Carrillo como presidente es más difícil de entender que las dudas anteriores. En medio de las tensiones de la suspensión en la Cámara de Comercio de Medellín al registro de Jorge Andrés Carrillo como representante legal, esta semana va a ser clave porque fue citada para el próximo viernes una junta directiva a la que todos van a llegar con
con la tensión arriba después de que se filtraran las actas de la junta en la que se eligió a Carrillo, que demuestran de alguna manera la mano de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en esa elección, la de un presidente sin representación legal y lleno de cuestionamientos. Este fin de semana, el portal Valor Analítica publicó las actas de cómo la junta directiva de ISA eligió a Carrillo. Son las actas de la junta del pasado 14 y 15 de agosto, buscándole reemplazo a Juan Emilio Posada. Una junta marcada por la pelea, las constancias, las advertencias y las divisiones entre los integrantes de una junta. Por un lado, los que representan al gobierno y por el otro, los que no. De un lado estaban Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y los 4 miembros postulados precisamente por la petrolera. De otro lado eran los 3 representantes de los fondos privados de pensiones y el representante de EPM. Por eso la votación quedó 5-4 a favor de Carrillo, que tenía la bendición del gobierno, pero sobre todo la bendición de Ricardo Roa, como consta en esas actas en las que lo defendió, hizo lo divino y lo humano para que quedara en el proceso, incluso a pesar de no ser el mejor calificado por el Headhunter que contrataron para buscar al más capacitado al cargo. Los 4 derrotados apoyaban a Mónica Contreras, presidenta de TGI, entre ellos Carlos Raúl Yepes, quien dejó constancia que elegir a Carrillo iba a ser un problema legal y moral, porque como dicen las actas, Carrillo tenía denuncias por presunta corrupción e investigaciones abiertas en la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia Financiera y de Industria y Comercio, y es cuota además del exalcalde Daniel Quintero, pero además tiene, como si fuera poco, las advertencias de quienes fueron subalternos de Carrillo en Afinia y en el mismo EPM, hablando de malos manejos, presiones y decisiones que se saltaron la ley. Conclusión: el futuro de Carrillo como presidente de ISA se definirá en los tribunales y órganos administrativos. Mientras eso sucede, ISA podría quedar bloqueada de grandes negocios porque el exgerente de EPM tiene problemas como representante legal y él insiste en que eso no afecta a su gestión como presidente. Es decir, él toma las decisiones y por ahora serán otros los que firmen lo que diga Carrillo, que quiere quedarse en ISA, pero la junta directiva del viernes también será clave. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana y no son buenos días para las familias de 3 soldados colombianos, Carlos Andrés Lazo, Romín Lozano y Ronald Stewart Jaramillo, que son los últimos soldados asesinados en norte de Santander, Nariño y Antioquia en medio de operaciones militares legítimas contra el ELN, la disidencia de las FARC y el Clan del Golfo. Todos están incluidos en el paquete de la paz total. Mientras el ejército estaba perdiendo a 3 de sus hombres por balas de estos criminales, un fiscal especializado estaba revelando el negocio de la venta y tráfico de 40.000 cartuchos al mes y todo tipo de armamento a los grupos ilegales. El negocio lo habían montado algunos militares inescrupulosos y con esos que estaban vendiéndole estaban atacando y matando a sus compañeros en distintas zonas donde el conflicto es álgido. La prueba de que están ayudándole al enemigo la tiene documentada la Fiscalía porque municiones y fusiles robados al ejército fueron utilizados en diferentes atentados entre diciembre de 2023 y noviembre de este año. Son ataques terroristas donde hay coincidencias y que dejan 3 capturados, 2 sargentos y un suboficial por las coincidencias, por los datos que encontraron en el atentado en Popayán el 7 de junio de este año, donde las disidencias atacaron el comando de la policía. También en Popayán el 3 de noviembre de este año, las disidencias allí intentaron fallidamente atacar el cantón militar. Y finalmente el 18 de diciembre de 2023 en el peaje de Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, donde destruyeron completamente ese lugar con explosivos. El descubrimiento vino con una conclusión terrible del mismo fiscal sobre el conflicto armado en el país. Dijo con claridad ante un juez que si este conflicto no se acaba en Colombia es porque tenemos posiblemente a un ejército combatiendo increíblemente con chatarras. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue.
Hola, soy Valentina Herrera del Servicio Informativo de Blue Radio y quiero enviarle un mensaje, por supuesto, de Feliz Navidad a todas nuestras audiencias, a quienes cada día nos siguen acompañando en las diferentes señales. En especial, gracias por permitirnos estar con ustedes en el trabajo, en la casa, en el estudio, en el transporte, y que sean muy buenos deseos que lleguen en esta Navidad. En especial que puedan compartir con sus familias, con sus amigos, con los mismos compañeros del trabajo, porque seguro aquí también vamos a estar informándolos ese día de Navidad, y que sean muchas más Navidades con ustedes. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, soy Felipe García del Servicio Informativo de Blue Radio y quiero desearles para este fin de año mucha paz, mucho amor y mucha prosperidad para el próximo año, y sobre todo que estén con sus familias y que compartan mucho en este fin de año 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Queremos que en el año 2025 todos los días tengamos buenas noticias para todos los colombianos y que en estos días de Navidad disfruten sus fiestas con sus familias y sus amigos. 6:42 minutos, saludo en 30 segundos a la ministra de Transporte María Constanza García, hablando de los planes de las autoridades para este fin de año en las vías y en los aeropuertos del país. Padre Linero, ya lo había saludado, pero quiero que nos cuente cuál es su tema de hoy. Un saludo especial, Ricardo, para todos, que estemos llenos de las mejores emociones. Comenzamos hoy la novena, no lo olvide, que es una buena oportunidad para todos. Oiga, el tema tiene que ver con lo que hace el celular en las familias. Hablemos de eso. Encontré un estudio que me llamó la atención sobre el 50% de las familias tienen problemas por el celular. Es que quería preguntar, ¿tiene alguna consecuencia buena el celular en las familias? Yo espero que sí, pero le digo que un estudio del Centro Reina Sofía de España muestra que el 50% de la familia tienen problemas serios por el celular. Deja el celular, suelta el celular, te voy a quitar el celular. No puedes controlar el celular. Tal cual. De ahí para allá. Conozco esa historia, padre. 6:42 minutos. con la ministra de Transporte a esta hora, Felipe García.
Hola Ricardo, sí señor, 5.424.534 es la cifra exacta de vehículos que espera el Ministerio de Transporte se movilicen por las vías del país este año y más de 10 millones de pasajeros son los que se movilizarán, Ricardo, por los aeropuertos del país. Por eso a esta hora nos saluda la ministra de Transporte, María Constanza García. Ministra, bienvenida a Mañanas Blue y cuéntenos cuál es todo ese plan que tiene el sector transporte para este fin de año. Bueno, muy buenos días. Estábamos acá invitando a los colombianas y colombianas a que durante estas festividades pues tengamos un comportamiento seguro en nuestras vías. Vamos a desplegar todas nuestras capacidades del Ministerio de Transporte, de la Policía de Tránsito y Transporte, nuestra Agencia de Seguridad Vial, Superintendencia. Vamos a estar haciendo presencia en nuestras carreteras y también en nuestras infraestructuras, aeropuertos, terminales, acompañando, haciendo pedagogía, haciendo control, haciendo seguimiento para que los colombianos y las colombianas puedan llegar seguros a casa. Estamos con una campaña, el mejor regalo que podemos dar es la vida y precisamente no queremos que los colombianos pierdan la vida cuando deciden moverse por las carreteras de nuestro país. Lamentablemente el año pasado murieron en las festividades, en las celebraciones de 24, 25, 31 y 1 de diciembre 224 personas. Es una cifra que uno debería decir es inaceptable y queremos realmente que esto no se convierta en paisaje, que cada vez que tenemos una fecha de vacaciones en nuestro país, de celebración, lanzamos una campaña, pero no puede convertirse en paisaje, no nos podemos acostumbrar a estar contando víctimas, a estar contando siniestros y es precisamente, esto es una responsabilidad de todos, esto no es simplemente responsabilidad de una autoridad, sino que realmente es el compromiso, es invitar a la conciencia y a la responsabilidad, respetar los límites de velocidad. El control de velocidad es uno de los elementos que más aporta en la prevención de la siniestralidad vial. Ricardo, lo escucha hasta ahora la ministra de Transporte. Ministra, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Ministra, ¿cómo se va a materializar ese trabajo del Ministerio de Transporte durante esa temporada? Es un trabajo conjunto, lo sabemos, con la policía, con el ejército, pero ¿qué van a hacer ustedes desde el Ministerio de Transporte? Bueno, recuerden, nosotros trabajamos de la mano de DITRA, más de 5.000 hombres que hacen parte de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero también nuestra superintendencia despliega en los aeropuertos, en las terminales, personal que acompaña la movilización, que está permanentemente entregando información, campañas, haciendo pedagogía. Nuestra agencia de seguridad también hace presencia en las vías. Luego es un despliegue. Tenemos programados por lo menos 190 actividades de pedagogía en los principales corredores de nuestro país. Entonces, toda nuestra capacidad humana, todo nuestro recurso humano va a estar desplegado en nuestras infraestructuras, nuestros terminales de transporte, los aeropuertos, en los principales corredores, acompañando a los colombianos y a las colombianas. Hoy justo la Policía de Tránsito contaba que ha formado un grupo de policías, 63 policías que van a estar también acompañando para poder aportar, hacer apoyo a la hora que se tiene alguna novedad mecánica de los vehículos en las carreteras. Entonces es la unión, la coordinación del sector transporte con sus entidades que son las encargadas de la seguridad vial, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte, los 5.000 hombres y mujeres que hacen parte de tránsito, todos coordinados, desplegados en nuestras carreteras, acompañando a los colombianos y colombianas. Ministra, ¿hay algunas carreteras que merecen especial atención porque son las que presentan mayor accidentalidad? ¿En cuáles de esas vías van a enfocar los esfuerzos desde el Ministerio de Transporte, desde la DITRA, desde toda la institucionalidad? Bueno, nosotros tenemos 7 corredores logísticos en nuestro país, que son pues por donde se moviliza la mayor cantidad de vehículos, corredores como Bogotá-Girardot, corredores como Bogotá-Villavicencio, la vía La Panamericana, Buga-Buenaventura, Bogotá hacia la zona norte del país. En estos corredores, que además pues hacemos un ejercicio también de entender dónde se da la principal siniestralidad, de poder tener mapas de calor que le muestran a uno pues cuáles son esos
esos sectores de las carreteras donde hay una mayor exposición, un mayor riesgo. Justo en esos sitios, en esos tramos de carreteras, estaremos pues desplegando nuestros recursos para poder acompañar a los colombianos y colombianas en su movilización. Sí, ministra, quiero preguntarle específicamente por el estado de los aeropuertos del país, especialmente del aeropuerto El Dorado, que continuamente tiene retrasos. Muchas veces la Aerocivil le adjudica esto a temas de tiempo, del estado del clima, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad y cómo van a hacer para garantizar que los millones de colombianos entrando y saliendo del país lo puedan hacer, o incluso movilizándose por Colombia lo puedan hacer sin ningún tipo de problema? Porque lo que está viviendo la gente ahora son problemas. Bueno, contarles, nosotros esperamos también que por nuestros aeropuertos se movilicen cerca de 10 millones de pasajeros, y justo la semana pasada en nuestro comité aeronáutico estuvimos sentados con la aeronáutica civil, con las aerolíneas, con el aeropuerto El Dorado, que hace parte de este comité, revisando las acciones que hemos denominado y las hicimos también el año pasado, un plan Navidad, que hace que pues todos los actores que tienen que ver, que tienen alguna responsabilidad en la operación, pues estemos todos coordinados y alineados. Pues una infraestructura como El Dorado, que además recuerden ustedes, es una infraestructura que trabaja bajo protocolos de congestión junto con nuestro aeropuerto Río Negro. Pues eso nos exige a todos, a los operadores de nuestro centro de control, a nuestras autoridades, a las aerolíneas, a OPAIN, a nuestros concesionarios, a todos, pues a que tengamos unos altos niveles de coordinación. De nuestra parte se estarán desplegando también pues todas nuestro recurso, acompañando pues para que cada evento que se puede presentar pues no genere traumatismos en la operación, o que los traumatismos que se generen por temas de clima, por diferentes eventos que se presentan en un día de operación, pues puedan ser muy bien administrados y que se puedan contener las condiciones adversas frente a la operación. Sí, ministra, vuelvo a las carreteras, porque se ha vuelto costumbre en diferentes vías del país que la gente inconforme por determinadas circunstancias o por incumplimientos de gobiernos locales o del gobierno nacional decide bloquear vías principales. ¿Cuál es la instrucción del gobierno, del Ministerio de Transporte frente a esos bloqueos en una época en la que hay mayor cantidad de vehículos circulando? Bueno, Ricardo, yo creo que lo más importante es hacer un análisis frente a estas situaciones. Efectivamente, de los bloqueos, un elemento muy importante que hemos visto con el Ministerio de Interior y con todos los que se encargan del diálogo es que, si bien es cierto, se tienen bloqueos, solo un 15% de los bloqueos que se tienen en las vías tienen que ver directamente con temas de infraestructura, y hay múltiples peticiones, pero este gobierno, a través del diálogo, que ha sido uno de sus características, logra realmente poder levantar estos bloqueos, poder generar un diálogo, una conversación con estas comunidades para poder atender cuáles son esos reclamos que se hacen. Yo creo que aquí la invitación a todos los colombianos y a las colombianas también es entender qué es lo que motiva estas situaciones. Son años y en muchos casos décadas de incumplimientos que se tienen con compromisos que se han hecho con comunidades, donde pues se ve la vía un instrumento para que se les ponga atención. Yo creo que aquí el ejercicio, claro está, es una invitación a que se respeten los derechos de todos los colombianos y colombianas, pero también es una invitación a que se entienda, a que se estudie cuál es la causa, y en ese sentido nuestro gobierno, y esto es un trabajo también coordinado permanentemente con el Ministerio de Interior, pues siempre tiene el diálogo abierto para poder entender cuáles son esas necesidades y encontrar soluciones efectivas. Ricardo, yo me voy a ir despidiendo. Sí. Bueno, ministra, perdóneme un segundo. Felipe, la última pregunta. Ministra, ¿cómo va a quedar el incremento de los peajes al fin? Porque usted dijo que serían dos momentos distintos. ¿Y cuánto es este incremento? Bueno, miren, ustedes saben que nosotros, motivado por el decreto 050, tenemos pendiente un incremento que es el 464, eso va a regular
pues finalmente el IPC del año 2023 y estará pues ya el incremento del año 2024, el IPC 2024. El decreto 050 pierde efecto, el decreto 050 cuando se expide en uno de sus artículos dice a 31 de diciembre de 2024 deben estar normalizadas las tarifas, luego nosotros ya esperamos que cerrando el año 2024 se incremente este 4.64 y adicionalmente pues tendrá también que generarse el incremento que ya es la normalización como se daba todos los años, la normalización del IPC del año 2024 que esperamos que cierre sobre 5.5, bueno ahí estaremos esperando ya cuál es el cierre de ese IPC. Pero entra en vigencia desde el 1 de enero ese aumento de peajes, ministra. El 464 esperamos ya que entre en vigencia a partir del 1 de enero, insisto, pues siguiendo también las definiciones del decreto 050 que establece que a 31 de diciembre de 2024 debían estar normalizadas. Recuerden, nosotros hicimos un incremento en enero, 13.12, que fue el IPC del 2022. El 1 de agosto hicimos un segundo incremento, 464, y nos queda pendiente este 464. Muy importante, nosotros recordar pues qué motivó poder controlar la inflación en ese momento, el precio de los alimentos, y este sector en compañía de Hacienda ha venido haciendo un seguimiento a cómo se comporta el IPC, a cómo se comporta la canasta de costos de alimentos, y eso es lo que ha ido pues motivando la normalización de estas tarifas. Desatrasando una deuda pendiente, había sido una decisión comenzando el gobierno del presidente Gustavo Petro congelar el precio de los peajes y ahora se está enmendando la plana. Ministra María Constanza García, muchas gracias. No es de enmendar, Felipe, yo ahí qué pena, no es de enmendar, no. Yo creo que... ¿Estaba bien congelar los precios de los peajes, ministra? Son medidas fueron medidas que se tomaron en su momento, pues no sé si olvidan que tuvimos una inflación de 13.12% y se tomaron medidas que nos permitiera pues controlar esa inflación. Hoy el país tiene una inflación controlada y eso es precisamente lo que nos ha llevado a ir normalizando en este caso el incremento de las tarifas de los peajes. ¿De cuánto fue el hueco por cuenta de ese congelamiento de los peajes, ministra? Ya los tengo que dejar. Pero deme ese dato, ministra, ¿de cuánto fue el hueco fiscal por el congelamiento de los peajes? Nosotros dentro de nuestros contratos tenemos subcuentas donde se van generando ahorros y se pagan estos temas. Nosotros giramos el año pasado. Tengo $500 million de pesos de hueco fiscal. Una adición, tranquilo Felipe, tranquilo. Ya le contesto, bueno, entonces déjeme contestar. Es que no, pensé que no iba a contestar, ministra. No, señor, yo estoy acá, le estoy contestando. Es que como tenía afán, pensé que no me iba a dar el dato yo. No me he ido, acá lo estoy todavía escuchando. Adelante, ministra. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces nosotros el año pasado hicimos una adición al presupuesto de la ANI de 500.000 millones de pesos para cubrir dentro de los contratos el costo que se tuvo de la medida, pero también si quiere le cuento los diferenciales de recaudo, por ejemplo, de las concesiones 4G que también hacen parte de los riesgos y que están contemplados, además estos son riesgos que están contemplados en los contratos. También se han honrado en los últimos años, hemos pagado más de 4 billones de pesos de diferenciales de recaudo. ¿Esto qué es? Cuando se estructuraron los contratos, se establecen también unas condiciones de cuántos vehículos debían pasar. Si no pasan, el riesgo comercial lo paga el Estado. Entonces, esto hace parte además de las estructuras de los contratos como fueron concebidos. Este es un riesgo comercial y ahí se han hecho también los giros permanentemente frente a los contratos. 6:56. Ministra, muchas gracias. Un gusto, que tengan excelente día y excelente semana. Feliz Navidad. De pronto hablamos antes de que se acabe el año, ministra. Muchas gracias. Felipe, ahí está. Muy bien. $500 million de pesos del hueco. Motivo, agradecimiento al entonces ministro Guillermo Reyes, que recuerde usted congeló en su momento los precios de los peajes. Sí. La ministra dice que no fue un error. La ministra obviamente estaba en el gobierno en ese momento. Era viceministra. Era la viceministra y obviamente defiende la decisión. Sí, no, y no me quedó claro si van a subir el 4.60 y pico que tienen acumulado del 23 más el 5 punto y pico de la inflación o del IPC de este año, ¿no? No me quedó tan claro. A mí tampoco me quedó muy claro. Pero vea lo curioso que me acabo de ganar 3 regaños cuando lo han debido regañar era usted. Está en el top of mind, después de Felipe. tanto tiempo de estar convaleciente vengo y lo primero que me gano es un regaño que iba para usted, hola. Bienvenido. Víctor, $500 million de pesos. Felipe,
Sí, porque la plata tuvo que salir de algún lado y la gente, sí, el Felipe, usuario, el dueño del vehículo Felipe, se ahorró un peaje. La calle está dura, Felipe. La calle está dura, Felipe. Yo creo que amanecí hoy con gastritis. Víctor, para ver si me vuelvo a recluir en una cama. Víctor. Tengo gastritis tremenda hoy, Ricardo. Oiga, Felipe, bienvenido. Pero mire, Gracias, o sea, de algún lado tenía que salir la plata porque la gente se ahorró ese incremento pendiente o esos incrementos pendientes en los peajes, los usuarios, los dueños de vehículos, pero esa plata salió de otro lado, del presupuesto general de la Nación, para pagarles a los concesionarios, o si no se ponían en riesgo, Ricardo, los cierres financieros de estas obras de infraestructura. Pero a la pregunta de Felipe, van a subir 2 veces los peajes, es lo que yo entendí, Felipe. El 1 de enero, 4,64%, que es ese ajuste pendiente que estaba todavía rezagado del congelamiento de peajes. 4,64%. El anuncio de la ministra es que ese 4,64% pendiente se sube el 1 de enero. Y quedaría, Felipe, pendiente el incremento de todos los años en los peajes con base en la inflación del año anterior. Se espera que en este 2024 la inflación cierre en un nivel cercano al 5,1, 5,2%. Pero para que la gente lo tenga muy presente, de aquí a un mes se hacen esos 2 incrementos en los peajes, sumados ambos serían cercanos al 10%. Es que el primero de enero y el otro el ajuste de cada año. El ajuste de cada año lo dijo la ministra en una entrevista, es del 16 de enero. Así es. Exactamente, para mediados de enero. Entonces, de aquí a un mes tienen que estar ya normalizados los peajes. Tanto el incremento pendiente, el 4,64%, como el de cada año. Digamos, eso es lo de ley, Luis Ernesto, es lo que tendría que haber pasado. Lo que no estuvo bien, y lamento no coincidir con la ministra en ese punto, es haberlos congelado durante varios meses, como lo hizo ¿Y por qué no estuvo bien, Ricardo Reyes. Pues porque, ¿por qué no estuvo bien? Pues porque generó un hueco que está distorsiéndose en este momento. Pero esa misma lectura, Ricardo, sugeriría entonces que cuando el Estado construye una vía con plata de la Nación, está generando un hueco. No está generando un hueco. Es que los recursos de la Nación justamente son para infraestructura, entre otras, y la infraestructura se puede construir a través de contratos directos o a través de concesiones. Y aquí lo que hizo el Estado colombiano y a través del gobierno fue tomar una decisión en un momento donde la inflación alcanzaba niveles que nos recordó la ministra de más del 13%. ¿Para qué? Para aliviar el bolsillo de los ciudadanos, porque además recordemos que los peajes impactan no únicamente a los que salen de vacaciones ahorita en Navidad, los peajes afectan toda la cadena de alimentación, de todo lo que se transporta a través de las carreteras. Entonces, se ve impactado por los peajes, al igual que por la gasolina. Hace 2 años con el congelamiento. Hay que remediarlo ahora. Pero es que nadie pagó esos peajes. Como una medida antiinflacionaria estuvo bien. Como una medida a través del presupuesto general terminamos pagando esos peajes. Claro, así como por el presupuesto general del presupuesto público. Pero así como por el presupuesto público, mi querido Víctor, pagamos también las carreteras y no nos ponemos aquí a lamentarnos ni a decirnos que es un hueco. No. Es que con los recursos públicos se construye infraestructura de vías, de carreteras, a veces con licitaciones, a veces a través de concesiones. Y en este caso se tomó una medida que fue correcta en su momento. ¿Para qué? Para combatir la inflación en los alimentos, la inflación en el transporte. Y como lo está diciendo la ministra con mucha claridad, esa inflación ya está